Hola, buenas tardes, bienvenidos a Sembrando Semillas. Hoy tenemos una invitada muy especial con una historia bastante interesante, una historia como esta que nos gusta en el podcast, donde vemos de cierto modo dificultades o retos, pero siempre al final termina saliendo la luz. Y diciendo esto, le doy la bienvenida a Coco López. Coco, bienvenida a Sembrando Semillas. Hola, Alfa, muchas gracias. Pues nos gustaría que te presentaras en el sentido de qué haces actualmente. Sí, bueno, como tú ya sabes, pero seguramente la gente que nos escucha no sabe, mi vida cambió. Y ahora, desde hace, pues, ¿qué serán? 3 años me dedico a dar conferencias y pláticas. Ok, Sí. perfecto. Y estoy empezando a escribir mi libro también, entonces me No, entretengo. va a ser un buen, yo soy uno de tus primeros fans para Gracias, comprar ese libro. perfecto. Bueno, y empecemos con el podcast. Como pueden ver, tenemos un super spot donde mostramos mucho de la vida que tenía Coco, donde ella era triatleta, deportista de alto rendimiento. Ahí también tenemos los de Ironman, que eso sí, ¿nos puedes explicar un poquito qué es un Ironman o por qué el Sí, claro. 70.3? Pues para empezar, ¿qué es el triatlón? Porque, bueno, hoy en día ya todo el mundo sabe qué es el triatlón, pero yo cuando empecé a hacer triatlón, que fue hace, pues, ni sé, 20 años o más, nadie sabía qué era. Entonces, bueno, el triatlón es natación, luego ciclismo y luego carrera. Y hay diferentes distancias, ¿no? Está el sprint, que es la más corta, luego el olímpico y luego viene el medio Iron, que son estos que dicen 70.3, y el Ironman. El Ironman es la prueba más larga, que son 3.800 metros de natación, o sea, casi 4 kilómetros nadando. Luego 180 kilómetros de bici y luego un maratón corriendo, 42 kilómetros. Esa es como la prueba más grande. De ahí viene el medio Iron, que es la mitad, que era la que yo normalmente practicaba. Y bueno, ya todas las demás, ¿no? Que son más cortitas. Perfecto, pues muchas gracias. Te digo, todo esto es muy interesante y ahorita profundizaremos más, pero me gustaría empezar con la parte de tu niñez. ¿Cómo eran tus papás contigo? ¿Qué valores o qué herramientas te dieron que te funcionaron en el triatlón o que te hicieron que te sirvieron en el triatlón, que es un deporte que demanda tiempo y esfuerzo? Sí, mis papás, bueno, mi infancia fue muy linda. Mis papás, yo creo que mi papá es el que siempre estuvo como muy enfocado al deporte, le gustaba el fútbol y siempre estuvo obsesionado con la disciplina. Yo creo que él fue el que me metió a ese chip de la disciplina, porque yo antes del triatlón me dedicaba a hacer patinaje artístico sobre hielo. Y mi papá mucho me motivaba como a ser disciplinada, a tomármelo en serio. En fin, yo creo que de ahí surgió gran parte de mi disciplina. Y luego cuando yo tenía, ya en la universidad, mamá ya grande, empezó a nadar mi mamá, como a los 39 años, y empezó a nadar en forma y nadó muy bien, y empezó a ganar. Y de ahí ella se le ocurrió hacer un triatlón un día de prueba, le gustó y me invitó a hacerlo, y ahí fue cuando yo conocí el triatlón. Ok, Sí, pero antes tú estabas en patinaje artístico. en patinaje, sí. ¿Y qué fue lo que te gustó del triatlón? Que de plano cambiaste el patinaje para irte al Sí, triatlón. sí, el patinaje siempre me fascinó de niña. Pero cuando llegué al triatlón, y digo, lo que me frustraba muchísimo del patinaje era que no podías, bueno, que había un ojo clínico entre tú y ganar, ¿no? O sea, hay un Ok. juez, es una opinión, es subjetivo. Entonces, digo, por mucho que son los puntos y que califican de alguna manera igual que en los clavados, en la gimnasia, al final son, pues, de apreciación, deportes de apreciación. El día que yo llegué al triatlón y vi que si corrías más rápido ganabas y nadie te decía que ganabas o no ganabas, dije, este sí es mi deporte. Eso fue lo que más me gustó del triatlón, como ver que era muy eficiente el que si tú lo hacías bien y le echabas ganas, ganabas. A Ok. diferencia del patinaje, que la percepción siempre es complicada, ¿no? Y la disciplina fue como esta herramienta que te ayudó en el triatlón, ¿no? Sí, Pero ¿qué se necesita para pues, ser un triatleta? O sea, al final del día, sí. ¿qué es lo que se necesita para ya llegar a ser un triatleta de alto rendimiento? Sí, yo creo que triatleta cualquiera puede ser cualquiera, y te lo digo en serio porque pues yo era entrenadora y me llegaba mucha gente que se inscribía a los Ironmans en la peda, ¿no? Así de, ay, Coco, ayer me inscribí a un Ironman en 4 meses, ¿qué hago? Entonces sí me llevaron mucho a ese Claro. punto en los entrenamientos
Decir, no sé nada, casi que tengo que aprender a nadar y ya me inscribí en un año, ¿qué hago? Entonces me di cuenta que cualquiera podría ser triatleta, o sea, podrías no tener entrenamiento, podrías ser gordito, podría ser lo que sea, o mientras tengas disponibilidad y tengas tiempo también, porque el triatlón, tiempo y dinero, porque también es costoso, si tienes esas tres cosas, la verdad es que cualquiera lo puede hacer. O sea, triatleta, empezar cualquiera. Dinero, porque sí es caro el deportito. Sí. Ganas y tiempo. Pero la realidad es que cualquier persona que quiera empezar a hacer un triatlón con 1 hora de entrenamiento diario podría sacarlo. Ya un Ironman sí ya se necesitan más horas, pero con 1 hora diaria, o sea, realmente para hacer triatlón lo único que necesitas son ganas. Ya Ok. para ser alguien de alto rendimiento o para hacer Ironman ya necesitas mucho más dedicación, pero al final es convencerte que lo quieres hacer. O sea, yo he visto que cualquier persona, mientras esté decidida que quiere hacerlo, lo logra. Ok, perfecto. ¿Y cómo das ese salto de este acercamiento al deporte por tu mamá a ya Sí. hacerlo de manera profesional? Pues yo creo que todo se dio orgánico y natural. O sea, empecé como por curiosidad de, ay, a ver qué se siente como todos, a ver si aguanto, a ver cómo me va. Y cada vez fui acercándome más al podio hasta que ya estaba ahí. Y luego conocí a mi esposo y ya empezamos a entrenar en forma con un entrenador. Y ahí ya fue cuando empecé a ganar y ya me empecé a volver cada vez más obsesiva. A ver, platícanos un poquito esto de cómo te volviste más obsesiva. Pues ya con un entrenador ya empiezas a entrenar con frecuencias cardíacas, ya te empiezas a fijar más en qué comes, qué no comes, Ok. si te desvelas, si tomas, o sea, ya empiezas a ver como qué más puedo hacer para mejorar, ¿no? Bueno, al menos yo soy así y me volví como muy obsesiva en tratar de hacer todo lo que podía hacer para con tal de ganar. Ok. O sea, es competitiva. ¿Y cómo se transforma ya hasta en tu modo de vida, ¿no? Porque va absorbiendo como un hobby, luego Sí. lo haces como de manera más competitiva, más profesional, y cómo ya termina convirtiéndose en tu modo de vida. Sí, empezó prácticamente como un hobby, como dices tú, pero siempre tuve la ventaja o la desventaja, yo diría que fue ventaja, de tener toda la familia involucrada. Ok. Entonces íbamos al triatlón, iba mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñado, y luego conocí a mi esposo en el triatlón. Entonces ya era como el evento familiar, casi casi, ¿no? O sea, vámonos al triatlón. Entonces como que fue muy fácil para mí empaparme y que mi vida se volviera triatlón, ¿no? Porque comía triatlón, desayunaba triatlón, cenaba triatlón, porque era con lo que platicaba con mi gente, ¿no? Con mi familia. Entonces se volvió cada vez más parte de mí hasta el punto que, pues sí, se volvió mi identidad, ¿no? Ya no era nada más mi deporte. Ok, y ya, entonces tú ya también dabas entrenamientos. Exactamente. Después empecé a entrenar niños, fue lo primero que hice. Empecé a entrenar niños y así estuve como 2 años, pero luego me embaracé de mi primera hija. Entonces con los niños sí tenía que ir con la bici junto a ellos, me daba miedo decirles vayan y regresen, ¿no? Como que no es lo mismo. Entonces como tenía la bebé ya se dificultaba, lo dejé un tiempo, regresé a entrenar yo y luego amigos con los que entrenaba me decían, ay, entréname. Ay, a ver, ¿qué vas a hacer? Ay, yo hago lo mismo que tú. Y así empezamos hasta que llegó un punto y me dijo, ay, pues ya, dos amigos, ay, entrénanos, ay, entrénanos. Y así cada vez más y se fue juntando un grupo hasta que ya se hizo un grupo grande. Hice mi certificado de entrenadora. Bueno, ese ya lo tenía desde antes con los niños. Pero cada vez se vuelve siendo como más común hasta que ya me volví la entrenadora. Ok, y ya además de esto, tus ingresos o tu manera de ganarte Sí, la vida se volvió se también volvió también el triatlón, exactamente. el triatlón. Sí. ¿Y qué es lo que, o sea, además, por lo que percibo ahorita, tú me corregirás, era familia, o sea, se volvió un tema de un ambiente familiar, Sí, te dio sí. eso, entonces les dio esta unión, pero ¿qué más te daba el triatlón? Cuando ganabas podio, cuando eso... Sí, también me dio amistades, porque al final los amigos, pues los amigos que los que tratas y convives son con los que estás, ¿no? Y vibras en la misma frecuencia y ahí estábamos todos en el deporte súper metidos. Con mis alumnos era la gente, porque íbamos a rodar el fin de semana y de ahí vamos a comer a algún lado. Entonces al final tus amigos se vuelven la gente con la que, mis alumnos, con los que entreno, con los que estoy. Entonces pues sí, al final también los amigos, la familia.
los ingresos. Al final, poco a poco el triatlón se fue comiendo a Coco. No, pues acá sí es muy interesante. Sí. ¿Y dónde quedaba Coco entonces? Pues o al menos mi ego estaba muy, muy identificado con eso, porque al final, como dices tú, cuando ganabas, pues claro que llegas y todo el mundo te felicita y pues te da ese punch, ¿no? Que a veces los humanos nos da tanta satisfacción. Y, y sí, al final es ego. Ok. Y ahorita profundizaremos con eso, pero me gustaría hacerte otras preguntas para llegar a Claro, este claro. punto de conexión. En este sentido, si tú no hubieras tenido tu accidente, ¿tu vida cómo hubiera sido? ¿Cómo la percibes? Pues mira, yo creo que los planes que yo tenía en ese momento del accidente era calificar al mundial. O sea, estaba entrenando en un Ironman para calificar al mundial y la verdad es que yo creo que sí hubiera calificado. Tenía los tiempos ya muy marcados. Y la idea era ir al mundial y después de ahí tratar de ganar la categoría en el mundial. O sea, creo que mis planes de vida seguían estando en el triatlón. O sea, y seguirle buscando más y más y ahora qué ganar y ahora qué más conquistar, ¿no? Pero En este siempre en mundo el del triatlón, triatlón. sí. Ok. ¿Y por qué mencionaste el ego? O sea, ¿por qué mencionaste el ego y cómo lo conectas con el triatlón? Lo mencioné porque me preguntaste algo así como, además de tus amigos, los triunfos, Ajá. y me recordó a eso, a regresar después de un triatlón y que los amigos te feliciten y te digan, órale, ganaste otra vez, o ya llegó la campeona, ay, qué hueva, ya llegaste con tu cara de, ¿sabes? O sea, como que se vuelve una dinámica que al final está muy relacionada con el ego, porque al final la competencia y ganar y el deporte pues va un poco por ahí también, ¿no? Nos guste o no nos guste, pues sí, es lo que se alimenta. Es que es inevitable ya cuando compites a gran nivel, cuando tienes todo un Exactamente, equipo, pues que te vean. O sea, al final del día es como exactamente. inevitable eso. Por eso también preguntábamos, ¿y dónde quedaba Coco, no? O sea, esa Sí. parte. Tu familia y cómo, cuando tú tenías todo este proceso, cuando ya tenías eso, ¿cómo te veía tu familia a ti? ¿El proceso de qué, perdón? Cuando tú ya competías a alto nivel, cuando Ah, tú ya tenías a la toda verdad esta es que gente. fue muchísimo apoyo. Mi mamá siempre me apoyó con mis hijos. Me iba y le dejaba a mis hijos. Pues siempre hubo apoyo de todos lados. La verdad es que sí me siento afortunada en eso porque les gustaba que compitiera y siempre hubo manera de que yo lo pudiera hacer. Ok. Y también has mencionado mucho en las entrevistas que has tenido el tema de la gratitud. ¿Cómo era tu gratitud en ese momento cuando tenías tenías todo este reconocimiento por el deporte, porque que vivías del Sí, deporte? la verdad es que la gratitud se volvió algo súper importante después del accidente. Ok. O sea, siempre me considero una persona agradecida, pero yo creo que como cualquier católico que no practica mucho. O sea, sí, en las noches rezaba y agradecía a lo mejor algunas cosas, ¿no? Pero no era un ejercicio que practicara o que lo hiciera tan consciente como hoy en día. Eh, sí, así, literal. Era agradecida, yo creo que sí, pero no era tan consciente de la gratitud. Ok, y eso es un punto muy importante que ya en esta segunda parte de la historia lo quiero conectar porque justamente esa es una pregunta o sea, está como también muy de moda la parte de ser agradecido, de practicar gratitud. Y la pregunta creo que esencial es, ¿qué tan consciente eres cuando realmente agradeces, no? Y bueno, habiendo dicho eso, pues vámonos, antes de que nos contestes esta pregunta, vámonos con esta segunda parte de tu historia. Nada más antes de mencionar, esta parte de tu vida fue desde los 17, 18 hasta A los los 34. 34. O sea, fueron, pues sí, bastante, fue más de una década y pues como lo Sí, podemos ver aquí varias. o sea, este es como un ejemplo de todo ese esfuerzo, ¿no? O sea, Sí. está plasmado ahí. Cuéntanos qué pasó cuando tenías 34 años. Sí, el 19 de septiembre, el día que tiembla, del 2021, o sea, ya casi 4 años, salí a entrenar en la mañana a rodar, me tocaban como 6 horas, y nos fuimos a una carretera que llega hacia Cuautla, la de Puebla, Acapulco, que es la del Sol.
Y ahí en el kilómetro 34 de esa carretera normalmente en el 36 dábamos vueltas y ahí como que reagrupábamos el equipo. Y en el kilómetro 34 en el acotamiento había un coche estacionado y la verdad es que yo no me acuerdo nada de ese día. No sé qué hacía el coche ahí, no sé por qué no lo vi, pero choqué contra el coche y caí inconsciente. Me llevaron al hospital y me indujeron al coma 15 días. Wow. Y ahí estuve pues dormida 15 días y desperté después con una lesión medular, que fue lo que me dijeron los doctores, una lesión medular en la cervical C6, C7, ocasionando una cuadriplegia. Entonces en el momento que yo me despierto, pues no sé qué pasó, no me acuerdo y no puedo mover absolutamente nada del cuerpo. Solamente puedo mover la cabeza y la mano derecha la tenía amarrada. Entonces fue como muy impactante despertar así, ¿no? Como por qué estoy amarrada, dónde estoy, por qué no me puedo mover. Entonces eso fue lo que cambió mi vida en ese momento. Okay. ¿Por qué tenías la mano amarrada? Es que la mano derecha sí tenía movimiento y estaba intubada, entonces yo creo que era para que no me sacaran los tubos de la boca. Nunca nadie me lo explicó, Ajá. pero yo creo que era por eso. Sí, es que lo había mencionado antes y yo me quedé como que Sí, esa ¿sabes qué curiosidad son? Yo creo que son como movimientos, involuntarios. aunque tenía movimientos en la mano derecha, eran muy bruscos, o sea, no podía, okay. pues escribir ni abrir ni hacer nada, ¿no? Era como, entonces yo creo que era por eso, como por la desesperación de querer moverme, yo creo que podía arrancarme, no sé. Nunca lo pregunté, pero sí, yo creo que es por eso. ¿Cómo fue ese impacto cuando te despiertas y ves que no te puedes mover? ¿Primero lo percibiste tú o te lo dicen o cómo No, fue? nunca me lo dijeron. No, de hecho, lo percibí y yo lo sentía como en una pesadilla, así tal cual que estás en una pesadilla y no te puedes mover. Es exactamente esa sensación. Y no sabía si estaba despierta, dormida, o sea, como que fue todo muy confuso. ¿Y cuándo empiezas a tener claridad en ese momento? Es que ni siquiera recuerdo bien en qué momento fue como, ok, ya esto ya está pasando, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo recuerdo que digo, eso pasó, fue sueño, pero pues como nadie estaba conmigo, la enfermera me puso esta canción, pues nadie estaba conmigo, entonces no sé si fue sueño o si sí lo viví. Luego Mario, me acuerdo perfecto que Mario se acercó y me dijo, te caíste de la bici, tuviste un accidente. Y luego vi a mi hermana. Yo creo que esos fueron los momentos en que empecé como a despertar, ¿no? Vi a mi hermana, me costó mucho trabajo reconocerla. Ella vivía en ese momento en Estados Unidos, entonces dije, ay, pues esto es grave. Ok. Sí. Wow. ¿Y de ahí qué pasa? O sea, ¿cuándo es cuando tú ya tienes ya la claridad? Esta es mi situación y de aquí, y cómo lo empiezas a sentir? ¿Cómo lo empiezas a asimilar? Sí, ahí como que estaba despertando, ¿no? Pero luego llegas al cuarto, ya te pasan de terapia intensiva, me pasan a cuarto, bueno, a piso, y ahí empiezan las visitas médicas, y me acuerdo que llegaban con un como clavito y me picaban y me decían, siéntese esto en los pies, siéntese esto, y pues no, yo no sentía nada, me ponen a... Desde el principio empezaron las terapias, ¿no? Y eran terapias de mover los dedos, de agarrar un cono y ponerlo acá. Y pues fue hasta que llegó el doctor ya en piso y me dijo, tuviste una lesión medular, pero realmente nunca me explicó completamente de que estás paralizada, ¿no? Ni yo lo pregunté, pero al mismo tiempo, ahí fue cuando empecé a entender lo que sucedía, ¿no? Que yo ya sabía que era una lesión medular, o sea, desde que me dijeron dije, ok, ya sé para dónde va. Y por eso mismo no quise preguntar si iba a volver a caminar o si me iba a recuperar, porque pues yo sé que las lesiones medulares y todo lo que tiene que ver con el cerebro, en mi experiencia, pues los médicos es pues una duda al aire, ¿no? Tampoco saben. Sí, cuando tiene que ver el cerebro es bien difícil decir, ay, sí, va a pasar esto y va a mejorar así y así. No tiene una bola de cristal. Entonces, pues ahí es donde yo entendí, pero realmente no me lo dijeron. Y no quisiste tú preguntar, bueno, tengo esta duda, ¿no? O sea, también no preguntaste para no fijarte tú una idea de algún diagnóstico. Yo creo que en el fondo de mi corazón sí fue por eso, pero y además por no entrar en el drama, ¿no? Que también
no me gusta el drama y no me gusta el victimismo y así, tipo Luis Miguel de, no, mi pierna, ¿no? Como que dije, si me puedo evitar esa escena y me puedo evitar todo lo que tenga que ver con eso, me lo voy a evitar, pero sí, yo creo que fue parte de mí en no querer conocer esa respuesta y además intuía que el doctor tampoco sabía la respuesta. Ok. Entonces por eso dije, No, ¿para qué nada como... pregunto? Si no. Me quiero regresar a esta parte. ¿De dónde viene esto de que no te guste el victimismo? ¿Dónde tú tomaste esto? ¿Y por qué es importante? Porque esto pues, te va a dar justamente una visión diferente a lo que te está aconteciendo, pero es importante saber de Sí, dónde... no tengo ni idea. Ahorita que lo preguntas, no sé por qué no es algo que en lo que me guste, pues sí, reconocerme o identificarme, ¿no? La verdad es que nunca me ha gustado el drama y no sé, simplemente así ocurrió, dije no. Y entonces, ¿y cómo vives esta parte? Porque la verdad es un evento dramático per se. Sí, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vive tu familia? O sea, tú me acabas de decir, bueno, yo lo vivo en el que no me gusta esto, entonces lo voy a tomar de otra filosofía, pero nunca hubo esas emociones de que ahí estuvieran, aunque tú le estuvieras diciendo, a ver, tranquilas. sí, sí estaban. También desde que salí del hospital me pusieron antidepresivos. Ah, ok. Me dieron antidepresivos y ni me preguntaron y me los mandaron a mi casa. Y sí me preguntó mi esposo, oye, ¿y si te los dejas de tomar a ver cómo te sientes? Digo, pues sí, la verdad sí lo voy a intentar porque estás medio drogada. Entonces me empecé a quitar los antidepresivos y la verdad es que me sentí bien. O sea, no te voy a decir que no lloraba, no te voy a decir que no estaba triste. Pues claro que sí, tu vida cambia, cambiar por completo. Pero también me sentía acompañada, me sentía... Durante el hospital siempre hubo gente, o sea, alumnos míos, amigos, siempre estaban ahí. Y cuando regresé a mi casa, pues me daba muchísimo miedo, porque dije, ahora sí voy a estar sola, ahora sí voy a enfrentar con la realidad. Pero la verdad es que también me sentí siempre acompañada, vinieron. Mis papás, mi mamá, por ejemplo, pues yo pensé que iba a ir a casa de mis papás, ¿no? Después de cómo iba a despertar, dije, pues ya me voy a ir a cuidar a mis papás. Y no, y Mario, mi esposo, dijo, no, te vas a la casa. Y como que todo se fue dando como para que mmm, esa idea de no ser víctima se viera todavía más potencializada, ¿no? O sea, ve todo el apoyo que tienes, ve todo lo que tienes que agradecer, como por qué te vas a poner víctima, ¿no? Y Y sí, yo creo que fue tantito mi actitud y tantito la actitud de los que me rodeaban que hicieron que toda esta máquina jalara para un lugar positivo. Ok. Mencionabas que, no, que nada más podías girar la cabeza, Sí, poquitos movimientos. ¿Cómo fue tu evolución? Porque hoy vemos que ya puedes mover sí, prácticamente todo y que incluso en entrevistas has dicho que tu proceso es volver a sí. caminar, ¿no? O sea, Sí, la idea, bueno, mi meta es recuperación total, ¿no? Y hasta donde lo pueda llegar yo voy a seguir empujando. Y la recuperación ha sido muy frustrante porque es demasiado lento. O sea, tan lento que ni siquiera yo me doy cuenta de cómo evoluciono. Me doy cuenta en el momento que veo para atrás. O sea, hoy me acuerdo cómo desperté y lo que me costaba trabajo respirar. Y digo, bueno, no puedes decir que no has mejorado, ¿no? No podía respirar, no podía toser, no podía tragar, hablar muy bajito. O sea, pero en el momento no te das cuenta de decir, ay, estoy mejorando, mira, ya logré hacer esto. No te das cuenta. Es como tan sutil que a veces pues es difícil el no desesperarse, ¿no? Fui recuperando mis dedos, la fuerza fue al final, ¿no? O sea, pero ya podía mover un poco más bruscos, movimientos bruscos de las manos. Pero aparte es chistoso porque piensas en la cuadriplegia y piensas que no le funcionan los brazos y las piernas, ¿no? Y no, o sea, no funciona ningún músculo por abajo de la cabeza. Entonces, mantenerte sentada, pues es un problema. O sea, te vas de lado, te vas para atrás, no puedes. O sea, me sentaba en la cama y me iba para atrás. Entonces, todas esas mejorías que ni siquiera te das cuenta, porque no es como que un día ya me pude sentar o un día ya pude nada, o sea, no he dicho un día, órale, ya pude caminar hoy mejor no, siempre son tan sutiles que no los noto hasta que
veo atrás y digo, ah, no, pues sí, sí has mejorado muchísimo. Ok, ¿y qué fue lo primero que, o sea, te decías, cómo pasas de que o que te ibas de lado a, no sé, poder sostenerte? Te digo que es muy poco a poco, o sea, ni ¿Pero siquiera me doy era cuenta. terapia? Ah, bueno, sí, claro, sí, o sea, empecé terapia desde que salí del hospital, empecé con pulmonar, física y ocupacional. Empecé como con 3 horas de terapia, cuatro diarias desde que desperté hasta ahorita. Ahorita tengo como 4 o 5 horas diarias. Ok. Entonces sí he sido súper intenso, pero pues estaba acostumbrada a entrenarlo igual. Ahorita ya nada más cambió un poco. Te adelantaste un poquito una pregunta que era, Ah, ¿qué sí, herramientas del triatlón mira. o del Ironman te ayudaron en o te han ayudado en este Sí, proceso? sí, yo creo que ha sido, pues ahora en vez de entrenar hago terapia, tal cual, o sea, no cambió tanto en ese aspecto que yo creo que las herramientas mentales es lo que me ha ayudado más Ok. que la memoria muscular y que mis músculos se recuperen más rápido que el de alguien más, no creo. Yo creo que más bien han sido todas las herramientas que me da el deporte en cuanto a retarme a mí misma, a ser disciplinada, a no requerir que alguien me pida las cosas para hacerlos, ¿no? Como que el deporte me dio eso y más siendo entrenadora. Como que yo sabía que tenía que ser autosustentable. Ok, entonces, ¿tú crees que si te hubiera pasado el mismo accidente, pero tú no hubieras sido triatleta, hubieras sido cualquier otra profesión más de oficina, hubieras tenido las mismas herramientas, o más bien hubiera sido diferente? Sí, yo creo que hubiera sido diferente y yo creo que me hubiera desesperado. O sea, yo creo que la única diferencia que hubiera hecho no es que haya hecho mejor las terapias, peor, pero yo creo que ya hubiera dicho, esto mejor me acomodo en mi silla, mejor me busco una chamba en mi silla, mejor me adapto o hasta hago triatlón en mi silla de ruedas, porque yo pensé cuando desperté que eso iba a ser. Dije, ahora voy a ver cómo lo voy a hacer en silla de ruedas. O sea, Sí, ¿nos puedes contar un poquito más de sí. eso? Porque está muy De hecho, interesante. o sea, antes de despertar, yo ya lo había pensado y seguramente tú y seguramente todo el mundo ha pensado qué harías si estuviera en una silla de ruedas, ¿no? Bueno, y más sin moverse. Pero yo, viviendo tanto en el triatlón, pues claro que estaba acostumbrada a ver gente haciendo el triatlón en silla de ruedas, conocía gente. Y el momento de despertar, pues hasta contacté con ellos, ¿no? Me buscaron o yo los busqué, la mayoría me buscaron. Y buena onda, porque me decía, mira, haces esto y consigues esto y esta bici es así. Y me empezaron a dar muchísimos tips y me empezó a emocionar y después dije, ¿y no va a ser buscar más de lo mismo? ¿No va a ser esa búsqueda que estoy teniendo interminable en el deporte? Y claro que la gente lo va a admirar todavía más y lo van a voltear a ver más porque además vas a ganar, porque además hay muy pocas. Y dije, no, creo que ahorita no es por ahí. Ahorita hay que buscar el crecimiento por otro lado. Y ahí fue cuando dejé por completo el deporte en silla de ruedas y dije, voy a ocupar esas herramientas para mi recuperación, porque para mí la meta siempre estuvo en recuperarme. Que no lo dejo de pensar, o sea, claro que puedo hacer teatro en silla de ruedas algún día de la vida si llego a un punto de recuperación o porque ya estoy desprendida de esa necesidad de reconocimiento o esa sed que tenía yo de competitividad, a lo mejor y sí podría regresar a hacerlo desde otro lugar, de disfrutar, de hacerlo por salud, pero creo que mi aprendizaje en este accidente iba a ser nulo si yo seguía haciendo eso y seguía buscando admiración de la gente, buscando respeto y buscando reconocimiento, haciendo algo todavía más cañón de lo que hacía, ¿no? Y no juzgo el que lo haya tomado, o sea, la gente que hace eso, y si yo lo hubiera dicho, lo hubiera hecho, lo admiraría de cierta forma, pero creo que en este momento no era el camino que tenía que tomar. No, y lo que mencionas es súper... es que no es tan fácil de ver que a veces buscamos reconocimiento. A veces pensamos que lo hacemos desde otra necesidad. Totalmente. Y justamente cuando tú reconoces, bueno, te das cuenta que qué necesidad estás buscando, pues te puede ayudar a tomar la Claro. brújula, que creo es o sea, tú tomaste ahí esa brújula. Sí, yo lo veía y me hice la pregunta, ¿qué te encantaría? O sea, que la gente diga, no manches, ahora Coco es la campeona y campeona mundial. Y me hubiera ido a ese mundial que estaba entrenando, pero en silla de ruedas, y seguramente me hubiera ido mejor que normal, porque la competencia también es menos.
Pero no era por ahí, porque como dices tú, el reconocimiento no lo ves. Lo veo hoy que estoy fuera y digo, sí había sed de algo después de tantas cosas, algo necesitaba, ¿no? Ujú. Y me puse a pensar, dije, ¿qué te hace más ilusión? ¿Volver a recuperar tu independencia y no volver a correr? ¿Y no volver a subirte a un podio? ¿Y no volver a ganar? ¿O seguir teniendo esa vida de podio, de reconocimiento, de, ay, mira qué chingona? Y no recuperar no recuperarme hasta donde puedo llegar a recuperarme, ¿no? Porque conociéndome me hubiera metido al triatlón y hubiera estado entrenando 5 horas diarias, pero con ese objetivo de volverme más rápida en el triatlón, no de recuperarme. Entonces, por eso fue que la decisión es, ahorita tengo que poner toda mi energía y toda mi atención acá. O sea, era competir desde cómo puedo competir en el triatlón trabajando lo que necesito para lograr las pruebas y los tiempos y no en tu Exacto. recuperación total, Exacto. ¿no? Sí, porque así hubiera sido. O sea, si yo me metía en el triatlón, me hubiera metido a no a recuperarme, sino a avanzar en la silla, Ok, a recuperar y a hacer mejores marcas en mi silla. ok. Ahorita mencionaste el tema de la frustración, ¿no? Que es un Sí, proceso, sobre todo un proceso que puede ser lento y que no se perciben tan rápido. Bueno, cualquier proceso donde no percibes tan rápido los resultados te claro, es puede generar el desesperante. abandonar, ¿no? Claro, Y sobre todo en esta época de inmediatez donde todo tenemos a la mano. sí. Tú mencionabas la frustración. ¿Cómo trabajaste esta frustración? Pues yo creo que esa fue una de las herramientas que me dio el deporte. O sea, patinando en hielo te vuelves experta en frustración porque cualquier movimiento mínimo para un salto te caes. O sea, si no pones el pie como debe ser, la mano. Entonces, sí era, en el triatlón también fue, digo, en el triatlón, en el patinaje fue muy frustrante porque te caías en un entrenamiento 10 veces. O sea, cuando estás sacando un salto o más. Entonces, sí trabajas esa tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ya lo tenía trabajado. O sea, hasta parece que la vida te fue preparando, ¿no? Sí, yo Para sí lo veo. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Este, pues cuando me empecé a dar cuenta de esas cosas, que dije, como coincidencias muy pequeñas, decir, pues es que si no hubiera sido esto, esto no hubiera sido y no hubiera podido pasar de otra manera. Y ahí es cuando digo, seguramente había una intención en el accidente, no fue casualidad. ¿Lo consideras así? Sí, sí lo considero así. Ok, ¿nos puedes profundizar un poquito más? Sí, sí creo que yo no hubiera parado en el triatlón, o sí hubiera parado, pero hubiera sido una decisión muy difícil. O sea, mi vida ya era, como les dije, estaba embarrada en esto, ¿no? Ya era ya estaba comida por el triatlón y deshacerte de una carga tan fuerte ya era casi imposible. ¿Eras feliz en Sí, esta? claro, me encantaba, o sea, Y ahí viene esta pregunta. sí. ¿Cómo tú te deshaces de algo que necesitas deshacerte para ser tú cuando te encanta? Cuando ni siquiera pues, estás tan feliz que no te deja Por verlo. eso es que digo que tenía que suceder así, porque yo no lo hubiera hecho, o sea, y sí he visto gente que se deshace de su identidad con todo el dolor y rompiendo con parejas, con familia, peleándose con todo, y lo hace y lo admiro porque al final es el mismo trabajo que yo hice, pero el mío fue sin querer, ¿no? A mí me quitaron todo, absolutamente todo, es decir, te encueran y te dicen, ahí estás, ahora qué eres, ahora qué vas a hacer con eso, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que tienen ese mismo proceso, pero sin querer. Bueno, no sin querer como yo, haciéndolo a propósito, y eso lo admiro cañón. Pero sí, yo creo que es ese proceso de ir reinventando todo lo que se cayó. Y justamente ese es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdes tu identidad? Sí, O sea, ¿qué fue lo que... Bueno, es curioso porque ahorita lo mencionabas, ¿no? Te quitan todo y tú ya estás viendo cómo volver a generar, a partir de que te quitan todo, otra vez esa identidad, sí. ¿no? Sí, pero eso no creas que lo haces a propósito. Yo creo que ese es el mismo ego. O sea, el ego le quitas todo y de repente se tiene que formar otro. Y si tú no lo formas, lo van a formar por ti. O sea, alguien más va a decir, este güey es así y este güey hace eso. Aunque tú digas, no, yo, ¿sabes? O sea, siempre se tiene que formar ese ego, por mucho que queramos ya
que se caiga mi identidad, ahora solo soy, y ahora soy un ente Illuminati, no, pues no, o sea, se te vuelves a formarlo, el ego ahí está, ¿no? Y esa necesidad de reconocimiento vuelve a salir, pero la cosa es empezar a entender desde dónde viene. Y yo lo que entendí, o lo que descubrí después de que se cayó todo esto y se rompió, que me gustaba. Encontré que la persona que era, sin todos esos adornos, sin todos los premios, sin todas las medallas, sin todos los logros, descubrí que me gustaba como era y que no necesitaba mucho más para estar bien. Es más, no necesitas nada más para estar bien. Puedes estar feliz, en paz, en plenitud, sin nada de los logros, nada de las máscaras, nada de las carreras, proyectos, todo lo que te has puesto en la espalda para hacer, no lo necesitas. Y ahí fue un gran descubrimiento, decir, órale, qué chingón. Me gustó lo que vi y pues voy a tratar de mantenerme así lo más que pueda. Ok, y supongo que este proceso no se dio como un momento eureka. O sea, ¿fue un proceso o sí te llegó así un momento eureka? ¿Estabas tú planeando? No, fueron diferentes procesos y diferentes señales que dije, ay, esto está chistoso, ay, esto también. Y entonces empecé a juntar cosas y descubrí que, pues, que estaba muy ligado todo a Dios y que yo estaba muy peleada con la religión y peleada con todo, ¿no? O sea, con creer en Dios y con... Estudié biología, que tampoco ayuda mucho, porque la biología, pues por ser una ciencia, a veces te hacen como si estuvieran una contra la otra, ¿no? La creencia y la espiritualidad contra la ciencia, cuando no tienen nada que ver una con la otra. O sea, se apoyan y ni una entiende una cosa ni la otra entiende otra. O sea, ninguna se da abasto suficiente para explicarnos la realidad, ¿no? O sea, entonces estudiando biología, siendo como más racional y además peleada con la religión, peleada con Dios, pasa todo esto y fueron, o sea, como dices tú, fue un momento, no, fueron varios que dije, oye, ya no puedo dejar de verlo. O sea, hay cosas que suceden y dices, esto no pudo haber sido coincidencia, esto tampoco, y ya no puedes dejar de verlo y ya llega un punto donde ya no creer se vuelve más difícil que creer. Ok, fíjate qué bonita frase. Sí. ¿Podrías compartirnos esos momentos que te fueron llevando así? O sea, algunos Sí, de los que te aunque no los tengo así claros, porque aparte lo puedo decir y puedes decir, ay, me acuerdo hubo uno muy claro que yo estaba, no, es que han sido muchas, pero este no tiene mucho que ver con este proceso, pero sí fue lo mismo, así de ver cosas que digo, ay, que la oración hizo efecto o que, como dicen, no Dios, no coincidencias, diosidencias, ¿no? O sea, sí de repente hay cosas que digo, esto ya no podría ser. A lo mejor no puedo dar un ejemplo porque no está tan ligada a mi proceso de la recuperación. realmente justamente así es, ¿no? O sea, parece Exacto. que no está ligado, pero en el fondo Exacto, es que terminan aparte conectando. yo lo que he llegado a entender es que el lenguaje no se da abasto para explicar este tipo de cosas, estas sensaciones, estas emociones, vaya, ni siquiera el amor, ¿no? El lenguaje siento que es como de una dimensión y todo lo demás, bueno, no todo lo demás, Dios específicamente es de otra. Entonces, hay gente que tiene la capacidad de poder explicar y bajar a este plano y decir lo que viví, lo que yo sentí, mira, lo que yo te comparto es que Dios, y se vuelven todas estas frases trilladas de que te va a cambiar la vida, es que tú, ¿no? O sea, como que Dios es la fuerza más grande y todas esas cosas que a lo mejor estamos muy acostumbradas a oírlas, se vuelven banales y se vuelven sin sentido porque el lenguaje no se da abasto. Por eso yo siento que lo que te diga, lo que te explique, hay gente que tiene la capacidad, como Daniel Aviv, si lo ubicas, el Sí, que sí. hace podcast, que digo, qué pinche capacidad de poder explicar y de bajar en palabras lo que todos sabemos, porque ya lo sabes y ya lo sientes, ¿no? Exacto. Ahí está, solamente que hay gente que puede ponerlo en palabras y explicarlo y decir, claro, es lo que yo ya había pensado. Pero creo que es muy complicado. Ok.
Sí, entonces déjame preguntar de esta manera, ¿qué fue lo que encontraste en ti? ¿Qué había en ti que no podía, que el triatlón no te dejaba verlo? En Coco. Yo creo que es redescubrirte, porque siempre estuvo ahí. O sea, es como, Exacto. yo siento que cuando fue el accidente, me vi de nuevo como con esa inocencia que ves a un niño, como completamente vulnerable, o sea, que de repente me llegaban pensamientos, por ejemplo, mi esposo me iba llevando en la silla de ruedas y decía, o sea, si él quisiera dejarme acá, acá me quedo y me muero, o sea, así de vulnerable soy, ¿sabes? Y íbamos en la noche por acá y Ujú. decía, o sea, si me caigo a la alberca me muero, como que te da, me dio como esa capacidad de volver a verme con vulnerabilidad y con ternura, como cuando te dicen piensa en tu niño interior o piensa Ujú. cuando tú eras chiquito, qué te dirías, todos esos ejercicios que pues que te da ternura a ese niño que eras, así me pasó, pero ya en adulto, ¿no? Entonces fue como, órale, me doy ternura hoy lo que soy, por lo que soy. Entonces empecé como a amar lo que había. Digo, yo creo que el amor ahí estaba, pero ya empecé a verlo desde otro lugar, ¿no? Como cuando ves a alguien vulnerable con empatía y con compasión. Y con conciencia, como lo mencionabas. Sí, también. Es que de hecho, te tocaste pusiste un ejemplo súper bárbaro porque al final del día nosotros podemos pasar por la alberca. Si sabes nadar, nunca vas a tener como ese pensamiento de estoy Me voy a vulnerable y morir. me puedo Ajá, ahogar, ¿no? claro. Entonces, cuando te pasa esto, seguramente tu esposo ni lo percibió, ¿no? O sea, Claro, por supuesto. pero tú tienes como ya tienes esa capacidad de ver todo esto. Y cuando puedes ver esto, puedes también verte en el interior y entonces empiezas a ver muchas de las cosas que, pues como tú dices, siempre estaban ahí, siempre hay un riesgo. O sea, hoy Exactamente. pasa un niño aquí que no sabe nadar y va a ver bueno, él no lo va a ver, pero tú como adulto vas a ver ese mismo riesgo Exactamente. que tú estás Sí, percibiendo. eso de nadar fue todo un tema porque también cuando yo regresé al agua en el hospital yo dije, ay, voy a poder nadar, ¿no? Mínimo. Ujú. Me meto al agua y yo tengo una condición que se llama espasticidad por la lesión medular, que estás como tieso. O sea, mis dedos están duros, mi cuerpo está tieso. Entonces, a la hora que me meto al agua, imagínate que no tienes ni la capacidad para enderezarte, o sea, me detenía a alguien y yo no podía hacer esto, entonces tenía que quedarme así y me estaba ahogando y le decía, ya sácame, o sea, no podía ni levantarme. Entonces, sí fue todo un proceso de volver a aprender a nadar, que ahorita ya aprendí a hacerlo y la verdad es que está padre, pero sí fue muy impactante de decir, ya no sé nadar, pero no sé por qué regresé a la alberca, estábamos hablando de otra cosa. No, pues, Estábamos hablando ya me acordé que también me sentía poderosa de alguna manera. A ver, una estupidez, te voy a dar un ejemplo como el de la alberca. Yo me sentía que si alguien me hacía algo a mí o a mis hijos o me robaban algo, yo los podía alcanzar corriendo. O sea, si me arrancan un niño en el súper, yo lo alcanzo y nadie me gana. Es una ujú. estupidez. O sea, ¿quién me iba en algo? ¿Cuándo iba a tener que utilizar mi velocidad corriendo para algo en la vida? Nunca. Y cuando pasó el accidente me sentí así, vulnerable, como que se me hubieran arrancado varias poderes que ni siquiera funcionaban, ¿no? Pero sí fue esa sensación como de, ya me quitaron todo. Sí, que es la famosa como pérdida de identidad, Sí, ¿no? sí. Que es bien importante como aclarar porque hay como dos tipos de identidades. Una donde tú vas a ser siempre, por eso te preguntaba lo de tus papás, ¿no? Que te la van dando ellos, donde tú perteneces a este grupo, donde tú perteneces a esta familia. Y entonces, cuando tú la tienes muy sólida, puede pasar lo que a ti te pasó. Te quitan todo, pero tú vuelves a generar una identidad, incluso nueva, e incluso dejar atrás la identidad como la dejaste. Claro. Y viene la identidad de, pues, de lo que hacemos, ¿no? De lo que haces al día a día, de lo que tú te vas formando. Pero entonces siempre es importante recordar quién eres, porque eso te va a ayudar cuando incluso te quiten esa identidad, te puedas volver a reconstruir. Exactamente. Que esa es la parte Sí, que... y eso es la resiliencia al final, ¿no? Que también sales, que también resurges, Ujú. qué tanta capacidad tienes para recuperarte después de un golpe, después de una madrina, ¿no? Sí, eso es lo que hace una persona resiliente. Ajá. Y en este punto, nunca llegó culpa, o sea, tú nunca viviste esa parte de culpa. No.
O sea, culpa de que si me hubiera ocurrido el accidente como un castigo, ¿o a qué te refieres con culpa? No, me refiero como a veces nos culpamos de todo lo que nos pasa, ¿no? Y Ajá. tan sencillo como si no hubiera ido esa ruta. ¿Me Ya, explico? sí, como el por qué a mí, Sí, se puede decir que ¿no? más que el por qué a mí, el por qué tomé la Ah, decisión de ya, ir. sí. No, la verdad es que nunca lo pensé así porque era algo que hacía todo el tiempo. Es como diciendo, es como, ¿por qué te comiste, por qué desayunaste eso? Pues siempre desayuno eso, ¿no? Como que ni siquiera entraba esa posibilidad. Pero sí me acuerdo que cuando pasó el accidente, amigos o conocidos me decían, y no piensas mucho en el por qué a mí, no estás en ese... Y la verdad es que tampoco le vi mucho caso. Yo creo que por ahí viene un rollo del victimismo también, ¿no? Y creo que también fue una pregunta que decidí nunca hacerme por lo mismo, porque tampoco tiene respuesta, no tiene caso. ¿Para Es qué que a le veces haces? es un poquito más el para qué, ¿no? O sea, Exactamente. para qué fue que Sí, te o qué pasó esto, sigue, qué o... descubriste, Exacto. en qué. Sí, porque el por qué a mí viene comparado con los demás, ¿no? Como por qué Ujú. no a alguien más, por qué a mí, o sea, ya estás viendo el rollo desde las desventajas comparándote con alguien más. Y creo que ahí es, en cambio, el para qué ya viene en algo más dentro de ti, ¿no? ¿Qué me está enseñando? Exacto, ¿qué voy a hacer con esto? No tiene nada que ver el de junto. En cambio, el por qué a mí, sí. O sea, se está diciendo, ay, te pasó a ti porque, ¿no? Como Ujú. castigo, a lo mejor lo que te decía con la culpa. A lo mejor mucha gente ocupa el por qué a mí es, pero por qué a mí sí hay gente que es más mala o que es más, ¿no? Pero la verdad es que yo tuve suerte y lo digo así como porque no es algo que yo haya trabajado. O sea, digo que tuve suerte en no pensarlo. Igual que el tema del drama y del victimismo, ¿no? O no sé si es porque ya lo traía más en mis raíces y en mis bases de ser así, pero nunca abrí esa posibilidad. Ok. ¿Hubo algún momento donde de plano sí sí fue un momento como de quiebre? Ya me refiero después del accidente, de Sí, tu proceso. no, y ha habido varios, o sea, no te voy a decir que no, y muchas veces me pongo a llorar, me rompo y aparte me rompen a veces detalles muy tontos, ¿no? O sea, como el querer alcanzar eso y no puedo, y puta madre, y lo quieres y no puedes, y es como esa frustración que te rompe, pero al mismo tiempo ahí encuentro la diferencia entre el sufrimiento y el dolor, porque si yo me agarro de algo que no puedo hacer y le doy fuerza, y entonces digo, claro, porque estás en la silla, porque pobre de ti, y nunca vas a poder, y ahí entra el sufrimiento, porque el pensamiento te está haciendo que le des fuerza a ese dolor que estás sintiendo, que no alcanzo la cosa que se me cayó, ¿no? Ujú. Pero si lo dejo en el dolor y a lo mejor lloro y puta madre, no puedo ni alcanzar eso, y yo lloro, lo siento, pero ya no me doy cuerda al sufrimiento con la cabeza, ahí se acaba y ahí pasa y evoluciona y viene lo que sigue. Pero luego nuestra cabeza en esos momentos de crisis es donde, ¿no? Me corrieron del trabajo. ¿Y te dolió que te corrieron del trabajo? Claro, eres un Ujú. inútil, nunca has podido, eres un no sé qué. Y ahí es donde, pues tú eres el que se hace daño bien fuerte, ¿no? Y tu pensamiento es tu peor enemigo. Entonces, sí creo que gran herramienta ha sido no sufrir. ¿Y cómo hacerlo? Pues no meter al pensamiento en eso. Y ahí pues hay un gran trabajo de meditación, ¿no? Y horas de meditar y empezar a aprender a desprender eso, pero pues tampoco es fácil, No, para empezar, identificar, ¿no? La diferencia entre el dolor claro, y el sufrimiento, ¿no? Que el dolor está ahí, es una emoción claro, que no vas a controlar, claro. pero lo que sí eliges ¿Qué vas a hacer? es qué va a ser, es si vas a sufrir, o sea, vas a seguir alimentando el dolor o vas Exactamente. a disminuir. Y también es difícil, ¿eh? Y de hecho la pregunta que te decía es porque hoy que vemos que eres conferencista, que tú das ese mensaje de crecimiento en conferencias, pero viene de una persona como nosotros, normal, ¿no? Y eso es bien importante señalarlo, o a mí me encanta mucho señalarlo en el podcast, porque todos nos quebramos y aquí no somos perfectos. Mis invitados pues también tienen momentos de quiebre, yo tengo momentos de quiebre, yo tengo momentos en que actúo de forma que no me gustaría y que lo Claro, analizo y digo, bueno, pues también es parte de mí
Claro, pero mis no lo sombras. quiero representar siempre, ¿no? O sea, es que lo mínimo, ¿no? Claro, claro. Y es también un proceso de trabajar con uno mismo y que es difícil porque tú lo acabas de decir, empiezas a juzgarte y decirte, oye, pero ¿por qué esto y aquello, ¿no? Entonces, Claro. te agradezco mucho este ejemplo que nos diste porque es muy real y esto nos permite ver pues lo que tú ya estás mostrándonos, ¿no? Una Coco real, no la Coco que puede con cualquier proceso, todos nos quebramos, porque Claro. también cuando alguien ve el podcast y esté quebrado por alguna otra cosa, si nada más ve esa parte donde todo fue bello, pues va a decir es que ella Claro. tiene una mentalidad de hierro que yo no Exacto, tengo. algo que no me identifica, ¿no? Ajá, o Y no, sea, la verdad es que cuando escribí, voy a empezar a escribir mi libro y me preguntaba Paola, me decía, ¿qué quisieras expresar en el libro? ¿Qué quisieras compartir? Le digo, a mí me gustaría que las personas que lo pudieran leer sintieran como ese consuelo, ¿no? Como el libro de Caldito de Pollo para el Alma, ¿te acuerdas? Que eran historias, pero que tú leas algo y que digas, me identifico, qué rico, yo también puedo. No, no quiero un libro donde digan casi casi la superhéroe que puede con todo, porque pues eso no me sirve de nada. Digo, tendrá mucha admiración, pero la idea es que vean que las cosas, o sea, que todos somos lo mismo, ¿no? Que venimos de lo mismo y que nada más es cosa de ponerle atención a lo que quieres para lograrlo. porque al final del día todos nos sentimos frustrados, todos nos sentimos que no podemos, todos nos sentimos, pues sí, que no podemos alcanzar lo que tú quieras. O sea, Exacto. todos nos hemos sentido así. Entonces, pues qué bueno que nos regalas. Por eso insistía en el proceso de preguntarte esto, porque en estos momentos como de quiebra, en estos momentos en los que te dabas cuenta, porque son los momentos en los que a la gente a través de su historia se va a identificar. Claro. ¿Por qué? Porque todos tenemos procesos diferentes. Entonces, si yo te pido una herramienta, pues me puedas decir la disciplina. Pero si la persona ahorita no está para tomar disciplina, no es su Claro, momento, claro, entonces claro. no le va a servir. No. Dentro de su proceso va a tomar algo que le haga clic dentro de su historia, de cómo... Sí, por eso tenemos que tener esto, podcast que hablen de todo y porque pues todos somos lo mismo, pero al final las experiencias son miles, ¿no? Y lo que está viviendo cada quien es completamente diferente de lo que puede vivir alguien más, pero sí tenemos que tener mucha variedad para ver qué es lo que a mí me identifica y qué me sirve, porque yo antes trataba de ayudar mucho a la gente con el deporte, porque era lo que a mí me salvaba, ¿no? Y entonces llegaban las personas, hasta con broncas emocionales, porque también en parte de entrenadora también era como, Ujú. Sí, ¿no? Ayudar y siempre era como, para mí la mejor herramienta y medicina era el deporte, y lo sigue siendo, todavía lo practico de una manera diferente, pero sigue siendo una gran medicina, pero también creo que no puedes llegar con cualquiera y decirle, haz un Ironman, a mí me cambió la vida. ¿De qué exacto. hablas? ¿No? O cree en Dios, a mí me cambió la vida. ¿De qué hablas? ¿No? O sea, es bien difícil porque tienes que estar en ese proceso para que lo que yo diga, digas, claro, me pasó lo mismo con Dios, o claro, me pasó lo mismo con el deporte. Pero si no estás en ese canal, es inútil que te lo digan. Por eso son esa parte como de ejemplos, ¿no? Como el que Sí. poníamos de la alberca, porque las personas en su historia no lo van a relacionar con la alberca, lo van a relacionar con otra historia de su vida que tiene sentido con la que estamos contando. Exacto. Entonces, esa es la parte que a nosotros, bueno, que en el podcast a mí me gusta transmitir a través, son las semillas Claro. que queremos como sembrar. Y cuéntanos, ¿cuándo entra la equinoterapia y qué fue lo que te está dando? ¿Por qué te...? Sí, la equinoterapia entró cuando tenía como 2 años del accidente, o sea, hace como 2. Y empecé a ir, mi hija montaba, y entonces empecé a ir a la equitación de mi hija. Y decidimos mejor comprar un caballo porque ya entre sus clases y mi equitación dijimos, bueno, entonces lo ponemos aquí en la cochera. Hicimos una caballeriza en la cochera y se volvió parte de nuestra vida. Y después nos regalaron otro y al final descubrí en los caballos, no sé si la pasión que encontré en el triatlón, pero sí encontré muchísimo amor y muchísimo consuelo y muchísima calma. O sea, los caballos sí son un animal que sí traen algo, o sea, sí es un tema. Entonces,
mi equinoterapia se volvió a montar. Ya no tomo en sí equinoterapia de hacer terapia arriba del caballo, pero me salgo a montar y convivo con mi caballo y eso siento que ha sido la terapia, porque aparte me regresó como mucha ilusión Ok. que con el deporte pues había ido, ¿no? Entonces, y un poco me regresó ese sentido de aventura, que yo salía a la bici y me encantaba irme y me largaba al volcán sola. Y pues sí, cuando pasa esto, claro que me quedé con el, uy, ya no tengo esa aventura o esa libertad que me gustaba mucho, ¿no? Y de alguna manera el caballo pues llegó a darme eso, entonces estuvo muy mágico. No, 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 y es bien interesante, por eso te preguntaba, porque Sí. sí para saber, se oye mucho de equinoterapia, pero ¿qué realmente te da? ¿Qué realmente percibes? ¿No? Ya nos acaba de decir esa parte de esa compañía, de esa ternura. Entonces eso es algo también muy, muy interesante. Nada más me voy a rezar tantito porque sí quería saber, de no poder mover el cuello a cómo estás hoy, que prácticamente ya nada más son tus piernas, ¿cuánto tiempo pasó? Para poder estar sentada en la silla de ruedas manual, ¿no? Porque la eléctrica estaba como más acostada, como un año. Ujú. ¿Y esos progresos, cómo lo veías tú? Esos logros, pero al Te final digo del que día no terminan los veía muy, muy Ajá. sutiles, o sea, ni siquiera me doy cuenta como de que, ay, hoy ya puedo estar más derechita. O sea, como que de repente, pues no, te digo que no me di cuenta, son muy sutiles. Ok. O sea, no había como un momento Sí he de, oye, ¿qué sentido crees? que va mejorando como de arriba para abajo, creo, de alguna manera. Empecé como a recuperar más los esfuerzos, como hombros, como el pecho, un poco más los brazos, y empiezas a tener otra vez fuerza en los brazos, te jalas más y empiezas como a recuperar todo. Pero te digo, fueron 2 años para medio estar sentada. Entonces, sí, te digo, es tan sutil el cambio que no lo percibes. Ok, al principio supongo que te daban de comer y todo, Sí, ¿no? sí, de comer, Hoy tú baño en ya... cama, sí, sí, ya puedo comer sola. Y por eso es que cuando hablo en las conferencias y en los podcasts de la gratitud, yo creo que de ahí viene. De que de repente puedes comer sola y dices, nunca había valorado comer solo. O bañarte, o ir al baño y limpiarte, o sea, que no te cambien un pañal. Empiezas a valorar cosas que dices, la empiezas a valorar desde la emoción. Ya no agradeces de, ay, gracias por un respiro más. O sea, agradeces desde el sentirte afortunado porque ya viste que es no tenerlo, ya viste que es no tenerlo y de repente ya lo tienes, ¿no? Entonces yo para mí recuperar poderme lavar los dientes, cada vez que me lavo los dientes digo, gracias Dios que yo me puedo lavar los dientes, porque te meten el cepillo, o sea, cuando alguien más me los lavaba, me lastimaban, o muy suave, muy fuerte, o la comida, o sea, a veces me daban de comer y me daban de comer muy rápido o muy lento, o sea, siempre descubrí que agradecer que puedes hacer las cosas a tu ritmo, con tu fuerza, y todo, ¿no? Y agradecer abrazar y agradecer poder, pues hacer todo solo. La verdad es que sí la gratitud se vuelve diferente cuando la vives desde la emoción y no desde nada más decirlo. Y como lo decías, desde la conciencia, ya de esa conciencia Exactamente. de... Digo, tú tuviste que vivir este proceso, pero desde el ejemplo que nos dabas de que, oye, me puedo caer y pues aquí quede, a hoy que puedes nadar, supongo que esta también es otra cosa que agradeces. Sí, 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 también. Y lo ves desde ese punto. Y también me dio mucha curiosidad el punto que tocaste, donde hay personas que se reinventan sin necesidad de, bueno, no, sin que haya Sí. pasado algún Yo he visto acontecimiento. documentales y he visto cosas de cambio de gente, de un despertar de conciencia y, y suele suceder que coincide que son como cambios en identidades muy fuertes, ¿no? En identidad. El mío fue por un accidente, pero también he visto gente que cambia de trabajo, que cambia de relación, que cambia de todo por decidir, o sea, por una incomodidad o porque ya necesitaban un cambio
y lo hacen y entonces encuentran esa luz. Pero cuando yo tuve el accidente, recién despertando tuve la sensación, no es cierto, antes del accidente bañándome me acuerdo que dije, ya necesito evolucionar, ya necesito, estoy como estancada. Yo lo relacionaba al deporte, ¿no? Porque toda mi vida lo relacionaba al deporte, entonces yo decía, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Pero cuando desperté dije, claro, no era por ahí. Y suena súper falso lo que voy a decir, pero yo desperté del accidente y dije, sí, ya tenía que evolucionar de una manera, no sé para dónde, y en ese momento no lo entendí porque pues vaya, estás completamente... Ni hoy lo entiendo, hoy tampoco entiendo por qué tuve esa sensación, pero sí creo que hay gente que tiene esa ruptura y que descubre cosas maravillosas sin la necesidad de un accidente, sin la necesidad de sentir que ya no te queda nada y empiezas a agradecer sin la pérdida, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que agradecer que me puedo bañar sola porque no me bañé sola, no pude bañarme sola? ¿Por qué no tú lo haces y agradeces sin la necesidad de tener de no poder bañarte solo para poder agradecerlo, ¿no? Uh-huh. Es que lo damos siempre por sentado, ¿no? Sí. A veces entrevistas como esta, podcasts como esto, nos hacen concientizarlo sin que nos tenga que pasar algo, ¿no? Claro. Entonces, por eso tu voz es muy importante. Y ahí me voy al siguiente punto. ¿Cuándo empezaste a dar esa primera conferencia? ¿Y siquiera sabías que ibas a dar conferencias? ¿Cómo te llegó? Y aparte estuvo muy loco. La primera fue con un equipo de fútbol de primera división, que un amigo mío, futbolista, bueno, ahorita ya es entrenador de fútbol, me invitó y me dijo, oye, estos chavos necesitan motivar, ¿quieres platicar con ellos? Y dije, órale. Y ahí llegué y me gustó y les fue bien. Y luego me invitaron a un equipo de fútbol americano. Y después, de la nada, salió gente nueva, que es grande. O sea, eran 3,000 personas. Wow. Y era como mi cuarta conferencia. Y me invitaron y dije, bueno, pues la hacemos. Y la verdad es que me encantó. Regresé al siguiente año. Y y así se fue dando poco a poco, primero con amigos que me invitaban, luego llegó esta oportunidad de gente nueva y ahorita ya es más con contrataciones, entonces está padre. Ok. ¿Qué crees que vio tu amigo en ti para invitarte a esa conferencia? Pues yo creo que más que en mí lo vio en sus jugadores, me decía, es que los veo súper desanimados, nada más juegan por la lana, como ya son de primera división, les hace falta como algo más, ¿no? Entonces como que yo traté de compartirles un poco más que el tema del accidente, era más de la pasión y sí, de valorar lo que tienen, ¿no? Y eso era la siguiente cosa que te iba a preguntar, ¿no? Tu conferencia, esa primera, ¿de qué fue? Y luego se ha ido evolucionando y ahora ¿de qué es? Sí. ¿Qué tú quieres que reciba esa gente con la que platicas? Yo creo que no ha cambiado muchísimo, o sea, esencialmente es lo mismo y ha sido a lo mejor contar la historia desde a lo mejor diferentes perspectivas, hablando de la gratitud, hablando de la adversidad, hablando de la resiliencia. Pero bueno, últimamente metí una conferencia con mi esposo también, entonces está padre porque él cuenta pues todo lo que yo no viví, ¿no? Que cuando yo estaba en el hospital y que estaba dormida y pues todo lo del accidente yo no me enteré. Entonces hacemos una conferencia juntos y también está padre porque es como otra visión de la historia. Sí, de hecho era parte de lo que parte de lo que quería preguntar, ¿no? ¿Cómo lo viven de manera externa? Si tú también ves sus momentos de quiebre o no te enteras tú de esos porque ellos te tratan de dar pues siempre lo mejor, ¿no? O sea, claro, pero no, la verdad es que siempre fuimos muy transparentes los dos, ellas y yo lloro enfrente de él y él también tenía sus quiebres enfrente de mí por diferentes razones, pero siempre tratamos pues de estar juntos los cuatro, tanto mi esposo también como mis hijos, ¿no? Uh-huh. Que vean que esto es un proyecto juntos. Una familia. Sí, exacto. Uh-huh. Ok, ¿y qué sigue ahora? ¿Cómo te ves? Pues yo me sigo dando conferencias, quisiera pronto terminar el libro, estoy empezando apenas, pero me veo haciendo eso, compartiendo la historia, compartiendo un mensaje y sobre todo que le llegue a la gente y que le sirva, lo más importante.
¿Y ahora cómo te defines? Ahora me defino, no lo sé, ahora solo soy. Solo soy, pero como que he tratado de no poner mucha etiqueta, porque pues te la pondrán de todos modos afuera. Y, y solamente trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo en cada momento. Creo que ahí está la clave. Lo que esté en tus manos y puedas controlar, haz lo mejor que puedas. Sé el mejor alumno del salón y el último en irte, y lo demás déjaselo a Dios. Lo demás solito se va a dar. Okay. De hecho, la respuesta que das, tú hablábamos o mencionaste etiquetas, pero creo que pusiste la mejor. Muchas veces nos olvidamos del ser, nos pasa a todos, nos enfocamos mucho en el hacer y en el tener. Mucha gente que habla desde el tener o que hablamos desde el tener. O cuando ya vas como mejorando, ya te vas al hacer, ¿no? Ahora hago, ¿no? Y Sí. siempre te olvidas del soy. Y hoy tú mencionas eso. Hoy yo soy. Es Y que es el eso creo más que es importante. Acuérdate que lo exacto. demás nada más son accesorios extras. Ujú. Mientras tú sigas siempre con esa sensación de yo soy y el que tengo esa parte, y no estás peleado con el que tengo, porque puedes tener la abundancia del mundo, pero que no te identifique. Exactamente. Y el hacer igual, puedes hacer y tener proyectos y ser súper energético y hacer mil cosas, pero que tampoco te identifique de ahí. O sea, que tú solamente seas y que lo que hagas y lo que tengas sea extra. Ujú. Es que de ahí partes, cuando tú eres, partes de que si te quitan el hacer y el tener, te puedes Exacto. volver a reconstruir, ¿no? No Exactamente. es tan fácil de darse cuenta, también tiene que ser un proceso y a veces se nos va a volver a olvidar y ahí vamos a estar para recordarnos que, ay, no, no es lo que tengo ni lo que hago, ¿no? O sea, Claro. soy. Pero es un proceso, o sea, sí mencionar que no es fácil y que no estamos mal No, y eso está cuando más nos damos difícil que cuenta. el mío, es lo que te digo. A mí porque me forzaron a quitarme todo. Y decir, no eres ni tienes. Digo, más bien, no No has, tienes ajá. ni haces, eres. Y te lo quitan a la fuerza para que lo veas. Pero te digo, hay mucha gente que hace ese trabajo solo, sin que le quiten las cosas y renuncie a su trabajo. Y se da cuenta, y pues también es un proceso bien difícil, ¿no? Sí, no, y de hecho yo no me lo había planteado hasta que tú lo pusiste sobre la mesa, me quedé, oye, tienes razón, toda esta Sí, gente valiente que no percibimos, pero que toma una decisión, porque sí, también en la ruptura de una relación, ¿no? En el podcast pasado, tuvo que reconstruirse, él se veía casado, claro. termina y él platicaba, ¿no? Que decía que un tío le dijo, oye, es que platicas mucho de la muerte. Le digo, pues claro, la muerte estaba ahí, murió esa imagen tuya, esa identidad tuya de Totalmente. estar casado, ¿no? Claro. Y al final del día fue un proceso, también hubo dolor, también Sí, o como la mencionó. gente que se divorcia. Ujú. Exactamente Ah, lo también, mismo. La exacto. gente que está divorciada pues tiene que tener su duelo del matrimonio que tenía. Ya se murió esa pareja que creías que iba a estar para toda la vida. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Ajá, o deja de la pareja. Si la persona se ha visto como esposo o como esposa el Exacto. resto O de con su una vida, se lo familia y quiere. de Ah, y con repente una ya no familia. tienes, ¿no? Ajá. Entonces, pues es un mensaje muy, muy importante el que estás dando. Yo sí me gustaría, antes de cerrar, profundizar un poquito en esa parte donde tú le dices a tu ego, espérate tantito acá, y cómo fuiste descubriendo ese ser, porque hoy, incluso en tus redes, ahí está, ¿no? Soy. O sea, Ujú. ahí está muy claro. Y entonces, en 4 o 5 palabras, dejas un mensaje muy, muy claro que mil cosas más, ¿no? Entonces, sí me Muchas gustaría, gracias. antes de cerrar, profundizar en eso. ¿Cómo desde tu proceso, porque volvemos a lo mismo, para otra persona puede ser diferente, pero desde tu proceso sí le pones un alto al ego para irte al soy. Sí, 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 definitivamente cuando tomé la decisión, y yo siento que fue ahí cuando decidí no hacerlo en silla de ruedas y no juzgando a las personas que hacen triatlón en silla de ruedas, al contrario, mi admiración y de las personas que más admiro en el mundo son personas que están en silla de ruedas y además haciendo deporte, pero sentía que para mí no era el camino porque iba a ser más de lo mismo, ¿no? Iba a seguir buscando más de lo mismo y hacer más y buscar más reconocimiento y creo que ahí fue el momento clave de decir al ego, espérate tantito, hay cosas más importantes y date cuenta y abre los ojos. Y entonces este accidente no solamente me abrió los ojos para eso, para romper la identidad, sino también para descubrir
que la gente no te ama, y, bueno, para descubrir el amor que te rodea, y que mi esposo no me ama ni por lo que yo creía, ni mis hijos por lo que yo creía, ni mis papás. Tú a veces piensas que por el hacer cosas o por lograr cosas, la gente te admira y te quiere por eso. Y cuando pasa esto del accidente, me doy cuenta que todos los que me rodean, absolutamente todos me aman, muy a pesar de que ya no sea entrenadora, que ya no haga triatlón, que ya no tenga, que ya no... O sea, estás completamente vulnerable, desnudo y chiquito y te aman. Y dices, no, pues estaba muy confundida. Fue como un regalo el ver que el amor no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que estamos, que creemos inconscientemente, porque si te lo pregunto tú te aseguro que vas a decir, ay, no, claro que yo sé que me aman. Pero entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Y por qué lo necesitas? Estamos muy confundidos. Porque viene desde nosotros, ¿no? Claro. Y ahorita lo ¿No? Y el estabas... ego se reconstruye y es una lucha continua, pero sí tienes que verlo. Desde que lo ves y dices, ah, ok, ya, ahora sí puedo jugar el juego. Pero fíjate que al final el regalo que nos acabas de dar con esta analogía de lo de que te pasó es maravilloso porque tienes razón, ¿no? De la atleta, la que tenía logros y eso, y te aman nada más porque eres. E incluso cuando de ser, tú lo mencionaste hace rato, soy la más rápida y yo puedo agarrar si alguien me quita el niño, a de plano no poderte mover. Y el amor sigue estando ahí y todavía más incondicional. Claro, y con mis hijos, porque yo también estaba muy acostumbrada a hacer todo por mis hijos, ¿no? Subir, desayunarles, bajarlos, hacer, jugar con ellos, brincar, nadar, o sea, era muy activa. Y para mí una maternidad buena era una mamá que estaba todo el tiempo con ellos y aparte moviéndose, ¿no? O sea, y brincando y haciendo. Y entonces de repente llego y no puedo hacerles ni una leche y no puedo hacer nada. Y digo, o sea, mi valor como mamá en mi cabeza se destruyó por completo, pero veo que mis hijos me dicen que les caigo mejor desde el accidente. Me dicen, ay, nos caes mejor desde el accidente. Y entonces me empiezo a dar cuenta pues que no tiene nada que ver con los conceptos que yo tenía, ¿no? Ok, por ejemplo, ahora, ¿qué sería ese concepto de maternidad? Por ejemplo, me empecé a dar cuenta que estoy más presente. Antes con mi movilidad era, ay, ¿cómo te fue en la escuela? Mientras cocinas, mientras recoges, mientras limpias, mientras platicas, mientras juegas, mientras pintas. Y ahora me di cuenta que puedo solamente estar con ellos. No tengo que estar haciendo mientras recojo, mientras limpio, mientras... ¿no? Wow. O sea, como que me aprendí a ser mucho más presente. Y más tolerante, más paciente. Pues por lo mismo, al final entendí la palabra paciente. ¿Por qué nos dicen pacientes a los pacientes? Porque no te queda de otra más que ser paciente. Entonces, con los niños creo que también fue una gran herramienta aprender a ser paciente con ellos y me dio mejor, yo creo que me dio mejor carácter. Ellos dicen que les caigo mejor, seguramente los regaño menos, tengo menos cosas que cargo, cosas que crees que tienes que hacer, que ni siquiera tienes que hacer, pero tú crees que tienes que hacer, ¿no? Entonces me aprendí a relajar y a disfrutar más. No, pero qué gran respuesta, porque fue, o sea, el fondo es, estoy presente, ¿no? Y a veces creíamos que estábamos presentes, pero estamos Haciendo mil y cosas. digo, hoy, con esta respuesta tú me das un regalo a mí, ¿no? De que hoy en lugar de estar así, que según, sí, ay, sí le estoy echando el ojito a mi Claro. bebé, a mis bebés, pues estar presente, que Sí. es con ellos, Sí. ¿no? Sí, yo siempre, ay, pues estoy jugando, pero estoy también recogiendo el cuarto al mismo tiempo, siempre. Sí. O sea, digo, ¿por qué no de repente me pongo a jugar y ya? Ahorita porque no puedo recoger el cuarto, o sea, o juego o recojo el Ok. cuarto, ¿no? Ajá. Pero entonces este tipo de cosas es como te dicen, te abren los ojos a decir, ah, mira, ahorita estaría haciendo esto y no puedo, entonces valoro que no puedo hacerlo y valoro que solamente puedo hacer una cosa a la vez. Ok. Y en el matrimonio, ¿qué te regaló este accidente? Uy, en el matrimonio también nos cambió la vida por completo. Y yo siento que mucho de este accidente vino a salvar por ahí. O sea, vino a rescatar porque de alguna forma yo también me di cuenta que, así como con mis hijos, también me di cuenta que el amor de Mario venía desde otro lugar completamente diferente, ¿no? Como lo mismo que yo creía que a lo mejor el reconocimiento, lo que he logrado, a lo que aparentaba mi cuerpo, estar fuerte, a lo mejor yo creía que por ahí era la admiración y el amor que me podía tener Mario. Y cuando veo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo creía, entonces
pues también vuelves a amar desde otro lugar y también te vuelves a enamorar y vuelves a vivir cosas completamente diferentes como si volviera a empezar. Entonces, sí creo que fue un gran regalo. Wow. No, pero sobre todo lo que nos menciona, ¿no? Viene a salvar tu Sí, matrimonio, ¿no? Y totalmente. Sí, yo creo que y lo he platicado con varias veces, y yo estoy casi segura de que mi matrimonio, si yo hubiera seguido en el ritmo que yo iba, probablemente nos íbamos a terminar divorciando porque nuestros rumbos iban chuecos, o sea, él iba para allá, yo iba para allá, ¿no? ujú. Y el accidente llegó a unirnos y de repente vivir los cuatro en este cuarto de acá abajo porque yo no podía subir las escaleras, no existía el elevador, salí del hospital y nos pusieron a los cuatro en un cuarto y entonces colecho 24 horas, ¿sabes? Y hacer terapia con ellos y vivíamos todos aquí en el cuarto y entonces en vez de que haya sido un proceso así como que, ay, qué chinga esta, fue un proceso bien padre donde nos reconectamos toda la familia, donde lloraba uno y llorábamos todos, entonces sí ha sido sí fueron varias cosas que nos hicieron como juntarnos como familia. No, bueno, y te agradezco mucho todos estos regalos que nos das porque realmente, o sea, yo lo veo como espectador, ¿no? Y Sí, lo voy relacionando, lo que te decía, lo vas relacionando como con tu vida y si preguntas eso, ¿cuánto se nos va por estar en el hacer, en el en el tener, en haciendo y en el el... produciendo Ajá, totalmente. y todo lo que puedes obtener cuando tienes esta presencia, cuando tienes un evento y le das un significado, lo ves desde digo, claro que va a ser difícil, claro que te va a doler, claro que va a ser, pero que lo ves desde ese proceso de que, bueno, son las cartas que me tocaron y de aquí para adelante, ¿no? Claro. ¿Qué mensaje te gustaría dar en tus conferencias? O sea, dar a partir de lo que ahora sabes, de lo que has vivido, de esta experiencia que tienes y que se va sumando. Porque hoy yo percibo que tú ves esa vida con mucha más amplia. Sí. Tienes una amplitud mucho mayor. Entonces, creo que cuando también tienes esa amplitud mayor, puedes compartir mucho más, ¿no? Entonces, Sí. Sí, a mí hay muchísimas cosas que me gustaría compartir en las conferencias y me gustaría hablar mucho más de Dios y me gustaría... Pero a veces siento, como te digo, que las palabras no se dan abasto y entonces lo que yo trato de hacer es hablar de la gratitud porque siento que la gratitud es la herramienta, es como de todo lo que has vivido y lo que piensas y lo que sientes, qué es el resumen que me das y que me regalas, yo te puedo decir, pues mira, practica la gratitud, va a ser lo más fácil. O sea, de todo lo que yo he aprendido, de todo lo que yo he vivido, creo que donde le encuentro más jugo para compartir a otras personas y que todos lo podemos hacer, absolutamente lo que estés viviendo en la situación que tengas, es un cambio de percepción, es mínimo, o sea, cualquier cosa que estés viendo que te esté causando conflicto, cuando lo ves desde otro lugar y agradeces. Ayer pensé en un ejemplo, déjame ver si me acuerdo, y decía, es que como es exactamente la misma situación, pero vista desde un ángulo diferente, ¿no? Y es a lo que yo invito a la gente en las conferencias, no solamente a que me escuchen y oigan la historia y que digan, ay, qué bonito lo que vivió, sino decir, ¿qué me llevo yo de esto? ¿Qué puedo utilizar y qué me va a servir? Y yo utilizo la gratitud porque hablo también de la resiliencia, pero siento que eso ya viene más del ser, o sea, ya un ser resiliente. Yo no puedo enseñarle a alguien a ser resiliente. O sea, le puedo explicar y le puedo dar, pero sí te puedo dar una herramienta muy útil, que es la gratitud, y que te va a ayudar a ser resiliente. Porque sí creo que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de agradecer, porque nada más es abrir los ojos y poner tu atención en lo que sí tienes y no en lo que te falta. Y ver las cosas desde la abundancia y no desde la escasez. exacto, y agradecer esa parte, tú lo acabas de decir, ¿no? Hoy yo tengo esto y pudiera estar peor, ¿no? Claro. Hoy agradezco que tengo esta posibilidad. Sí, ya no me acuerdo del ejemplo que pensé ayer, pero fue clarísimo Ajá, que dije, claro, es que lo ves desde este lugar y es una tragedia, y lo ves desde el otro y es una bendición. Entonces yo invito a la gente en las conferencias a eso, a, a, a darle la vuelta a las cosas y sabemos que somos creadores de nuestra realidad y nosotros podemos decidir. Entonces, esa es la manera que puedes crear tu realidad, nada más voltea el chip
y velo todo con los ojos con los lentes rosas y no con los oscuros, ¿no? No, y es que de hecho das dos regalos aquí increíbles, ¿no? El primero, desde tu historia, hablábamos de reconocimiento, ¿no? Eran logros. Y ahora cuando tú platicas de qué quieres dar en tu conferencia, estás hablando desde el servicio, ¿no? Yo estoy dándoles, ¿no? No me den reconocimiento, yo estoy dándoles algo que te va a servir, ¿no? Claro. Y la otra cosa que es súper poderosa, de hecho yo para el podcast, yo había dicho, bueno, pero yo veo que Coco tiene tiene una mentalidad súper poderosa, ¿no? Hay un ejemplo donde ahora hay 3 personas colocando ladrillos, ¿no? Y el primero, estoy colocando un ladrillo. Y el segundo, estoy haciendo una pared. Y el tercero es que estoy construyendo una catedral. Entonces yo veía que tu mentalidad era la de la catedral, ¿no? Y decía, pero ¿cómo le podemos ayudar a las personas que lo ven como un ladrillo? Porque si a ellos les pasa algo así, no lo van a ver con esta resiliencia que tú lo estás viendo, ¿no? Claro. Y a veces, tú lo dijiste ahorita, a veces su proceso es diferente y no lo van a poder ver. Entonces, ¿qué herramientas sí pueden usar? La gratitud. Exactamente. Porque ahí ya no importa cómo veas tú estas 3. Puedes usar esta herramienta para sí, por eso como que me he agarrado de esa conferencia y le encuentro mucho valor. O sea, puedo hablar de 1000 cosas y hablar del deporte y hablar de la disciplina y hablar de los regalos pero creo que lo más concreto que yo puedo regalar es eso, es darte la cuenta y úsame de espejo. Agradece que ya fuiste al baño solo en la mañana y que no te tuvieron que traer y llevar ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gusta compartirle a la gente, que me usen de espejo y yo usaré a otros más jodidos que yo. Claro. Sí, pero los invito a que lo hagan y que no es una ofensa, al contrario, yo lo uso como qué bueno que mi situación te está ayudando. Está bien, ¿no? Pero para nada voy a sentirme ofendida de que te compares conmigo. Oye, te agradezco mucho la transparencia, te agradezco esa manera de comunicarlo, porque a veces se cuidan mucho las palabras y tú lo sueltas como vas y eso se agradece de verdad, porque pues buscamos gente auténtica. Porque si hoy en un mundo tan lleno de redes donde hay muchas apariencias, a veces nos limita, y el poder conversar con alguien que nos regala toda esa autenticidad, pues se agradece. Coco, ¿algo más que quisieras agregar pues gracias. Ahora sí que hablando de la gratitud, porque también eso quería platicar, que no solamente es agradecerle al universo o a Dios o en lo que creas. Agradecele al mesero que te sirvió, a la persona que te ayudó. O sea, agradece la ayuda que tienes alrededor, ¿no? Y la gente que te... Y entonces, pues gracias. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por invitarme y gracias también porque para mí estos podcasts y también las conferencias y seguramente el libro, pues son parte de mi terapia. O sea, hablo y me la vuelvo a creer. Entonces, gracias a ustedes. No, pues muchas gracias a ti. ¿Y cómo te encontramos en redes para que...? Estoy como Coco López Mendiolea en Instagram y Coco López en Facebook. Ok, pues muchísimas gracias. A ustedes.